Hola, ¿cómo les va? Alumnos de segundo, de los dos grupos. Bueno, ustedes saben que este año, a pesar de todas estas adversidades, que por suerte y de a poco nos vamos habituando y vamos encontrando la manera de poder seguir con nuestras clases, todos ponemos un gran esfuerzo, ustedes, nosotros, buscando de qué forma cada día lo podemos hacer un poquito mejor. Bien, hoy vamos a trabajar con uno de los temas que tienen que ver con el título, digamos, o la certificación, mejor dicho, que ustedes van a obtener este año, que es operador preventivo en salud mental, ¿se acuerdan? Bien, entonces hoy vamos a trabajar con algunos de los capítulos del libro, del manual que muchos de ustedes tienen, que es el manual justamente de operador preventivo. Y vamos a trabajar con un tema que es la salud mental. En estos tiempos tan complicados, seguramente mientras yo vaya hablando y vaya contándoles de qué estamos hablando y cómo consideramos la salud y la salud mental, se nos van a atravesar un montón de imágenes, un montón de cuestiones que estamos viviendo como país y que estamos viviendo dentro de esta pandemia en nuestros propios hogares. Y yo creo que es el momento oportuno, es una oportunidad que nos da la historia, porque estamos haciendo historia, siempre estamos haciendo historia, ¿no? Por supuesto. Pero estamos en un hito importante dentro de lo que es la historia del mundo, donde vamos a tener muchísimo material de trabajo en los años próximos, ¿sí? Vamos a ir viendo de a poquito y después vamos a seguir charlándolo. Bien. Cuando hablamos de salud mental, en realidad ahora el término que se utiliza es salud. Nosotros somos agentes de salud, siempre decimos agentes de salud mental, pero ahora lo consideramos como todo involucrado dentro de la salud mental. Y vamos a ver por qué y para qué. Salud mental dice igual calidad de vida. Posibilidades de los sujetos para satisfacer, desarrollar y desplegar las necesidades humanas. Y acá ustedes se dan cuenta seguramente ya de que estamos pensando en todo lo que nos involucra como sujetos en estos tiempos y en siempre, ¿no? Entonces, satisfacer, desarrollar, desplegar las necesidades humanas, ¿de qué? De subsistencia, de protección, afecto, entendimiento, ocio y creatividad. Fíjense qué amplio que es este concepto. Subsistencia, poder comer, poder tener un techo, tener un trabajo con qué sostenerlo. Protección, ¿protección de quién y de qué? Protección no hablamos solamente de los niños, que por supuesto son los más vulnerables como los ancianos, a los cuales tenemos que proteger los demás, sino que estamos hablando del Estado también, ¿sí? Bien, afecto, fundamental, en nuestra vida. Entendimiento, que el otro se ponga en mis zapatos, que el otro pueda ser empático conmigo. Ocio y creatividad. Fíjense qué interesante este concepto. Ocio. Cuando hablamos de ocio, muchas veces lo pensamos como es una pérdida de tiempo, dejamos cosas que hacer por mirar una peli o por leer un libro o sentarnos a tomar mate con nuestros afectos. O no sé, tantísimas otras cosas, pintar, dibujar, escuchar música, lo que fuere. Y a muchas veces este ocio, en este tiempo que transcurrimos, en estos siglos, lo hacemos pero con culpa. Decimos, estoy perdiendo el tiempo precioso, en vez de mirar esta peli tendría que estar haciendo no sé cuántas otras cosas.
Y eso, fíjense que está puesto como calidad de vida y un sinónimo, igual ahí, de salud mental. Creatividad. Otra cuestión, ser creativos, ¿qué significa? No ser solamente creativos porque, no sé, se nos ocurrió de algo que teníamos en desuso, convertirlo en otra cosa, sino ser creativos en el sentido de buscarle otras soluciones a las problemáticas que tenemos y seguir adelante, ser resilientes. Eso también es calidad de vida y eso es también parte de nuestra salud general, nuestra salud mental, de que es lo que estamos hablando hoy. Bien, pero sabemos que en cada cultura, así como han pasado los siglos, los padecimientos que tienen que ver con esta salud o enfermedad en este caso, son distintos. ¿Por qué? Porque la salud mental es una construcción social, ¿sí? Entonces, modelo socioeconómico liberal. Y ahí es donde nosotros, que los más adultos, vivimos esta época hacia adelante, vemos un alto grado de desocupación y lo vemos muchísimo en nuestro país y muchísimo en estos momentos. Progresiva desintegración de los núcleos familiares a partir de este modelo socioeconómico liberal. Y estas dos cuestiones, alto grado de desocupación como progresiva desintegración de los núcleos familiares, lo tenemos al lado nuestro o inclusive muchas veces en nuestro propio hogar o en nuestros propios familiares. Que esto hace el padecimiento mental. ¿Y cuáles son los grupos más vulnerables? Lo habíamos dicho al principio: los niños, los adolescentes y los ancianos. Es decir, los que más dependen del otro. Los niños porque son todavía incapaces de sostenerse por sus propios medios. Los adolescentes que están en esa época de adolecer, de ser chicos y querer ser grandes y no tener todavía las condiciones para poder hacerlos, adultos. Y los ancianos que, pasada su época fructífera a lo mejor de trabajo, están o con enfermedades o dependiendo de algún otro familiar, o en nuestro país también sufriendo los padecimientos de tener una jubilación, en el mejor de los casos, que no le alcanza para su propia subsistencia. Y entonces, ¿qué dicen las estadísticas? Que 1 de cada 4 habitantes tiene trastornos mentales y o neurológicos. Depresión, puede ser epilepsia, que ya es una enfermedad, esquizofrenia, suicidios. Y fíjense, por ejemplo, depresión, que si no es una cuestión muy aguda, no merece o no corresponde una internación. Lo tenemos depresivos leves, que a lo mejor los signos que muestran no son tan evidentes o tan serios, pero sí no viven o no pueden ocuparse de sus actividades comunes para la subsistencia de la misma manera que lo podemos hacer o lo pueden hacer las personas que no están depresivas. Y fíjense este otro, suicidios. Tenemos muchísimos casos de suicidios y hay momentos donde hay muchos suicidios adolescentes. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con las pocas expectativas de vida, no hay proyectos de futuro, hay depresión, hay poco acompañamiento, ningún acompañamiento familiar, y todo hace que muchas personas, adolescentes, lo digo porque hubo una época no muy lejana, hace unos añitos, donde había muchos suicidios adolescentes y los vemos en las escuelas,
las escuelas, en los últimos años de las escuelas primarias y los de la secundaria. Y hubo muchos casos en Rodríguez no hace mucho tiempo, era 4 años, 3, 4 años, que fue muy conmocionante para toda la comunidad. Dice, ¿y cuáles son los nuevos desafíos? Dice, vulnerabilidad social. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso, con la vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Algo vulnerable es algo inestable, algo que puede ser atravesado por los problemas, ¿sí? Vulnerabilidad social. ¿Estamos o no estamos en un momento de vulnerabilidad social? Si nos pensamos, nosotros nos estamos corriendo, estamos tratando de ser objetivos como futuros psicólogos sociales, pero estamos en un momento de alta vulnerabilidad social. Y todo esto que vamos a hablar hoy, que ya un poquito hablamos, pero cuadra perfecto con lo que estamos viviendo, y a veces es más difícil todavía, ¿no? Poder correrse para poder ser objetivo, porque lo estamos pasando por el cuerpo, en mayor o en menor medida, pero todos estamos en un momento de vulnerabilidad social, de inestabilidad, de incertidumbre, de no saber qué hacer, qué es mejor, salir o no salir, quedarse, que el barbijo, que el gel, el alcohol o la lavandina con un trapo en la puerta de casa, todo eso que nos dicen que sí, nos dicen que no, y estamos en esa inestabilidad emocional que muchas veces nos hace justamente entrar en, no digamos un pozo depresivo, pero momentos de gran incertidumbre. Bien, nuevo desafío, vulnerabilidad social, demanda por prevención y abordaje, conducta suicida, drogas, alcohol. Bueno, todo esto que estamos diciendo se encierra un poquito también en lo que decíamos antes y lo que hablábamos recién de este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Dice, demanda por prevención y abordaje. ¿Qué nos pasa en este momento de incertidumbre? Tratamos de prevenir el contagio. Sabemos que las autoridades de nuestro país están haciendo lo imposible para que todo el mundo esté cubierto ante una necesidad de una internación hospitalaria, por ejemplo, ¿sí? Pero demanda por prevención y abordaje, pero no sabemos si en el momento que, esperemos que no, por supuesto, algo nos suceda o a alguna persona cercana le suceda, vamos a tener esta demanda satisfecha. Esto es histórico, ¿no es cierto? No es la primera vez que hay una pandemia, no estamos hablando de que, apareció esta problemática en este momento porque lo estamos viviendo. Hay muchos años en nuestra historia y en nuestra historia de los distintos países del mundo donde han pasado situaciones críticas como estas, pero aunque no estemos en una situación crítica, de todas maneras lo estamos viviendo en distinta dimensión todo el tiempo. Bien, bueno, nuestro país, cuando decíamos de acá de 1 cada 4 trastornos mentales y no neurológicos, nuestro país no hay estadísticas como para poder hacer una comparación, pero sí todos tenemos a alguien cerca que sabemos que en alguna cuestión de esta que estamos hablando está pasando o lo pasó. Bien, hace unos años el director de salud de la Ciudad de Buenos Aires decía que en 2 décadas la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel global. Luego digo de nuevo, en 2 décadas la depresión será la segunda causa de discapacidad. Fíjense que hasta qué punto. Y estamos hablando solamente de depresión. No estamos hablando de patologías graves, de patologías que necesitan una internación, que ya también lo vamos a hablar eso, ya no hay internaciones prolongadas, eso se trata. Pero sí, esta cuestión de la depresión, ¿por qué? Porque
hace que las personas no puedan tener la capacidad de trabajar, de construir un proyecto de vida, de formar una familia, de tener un trabajo estable. Entonces, hay un nivel de discapacidad. Fíjense o piensen en las personas en situación de calle. Ahí hay muchas de las cuestiones que estamos hablando y lo tenemos sobre todo si andamos por la capital de nuestro país. Los tenemos en cada esquina, en cada cuadra. Y sabemos que detrás de esa persona que no tiene un lugar para vivir, hay una historia de vida, seguramente con un estado en distintos niveles de depresión. Bien, entonces, se habla de la salud mental como campo, porque abarca muchísimas de las cuestiones. Salud mental como campo, Pierre Bourdieu decía que lo piensa como un espacio de juego históricamente constituido con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Es decir, un campo es un sector de las cuestiones de organización de un país donde se involucran muchos factores. Por ejemplo, dice factores que los determinan en ese campo con distintas cuestiones. Por ejemplo, factores que lo determinan. Sistemas de pensamiento. Cómo está constituido a nivel comunidad, lo que significa el campo, en este caso del que estamos hablando, de salud mental. Sistema de pensamiento, comprensión y explicación de los problemas, de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. Ustedes saben que hay una, decimos, nueva ley de salud mental. No es tan nueva, ya tiene 10 años. Pero hubo un cambio muy significativo en esta comprensión de lo que es los criterios de salud y lo que es los criterios de enfermedad. Saben que Pichon hablaba de los criterios de salud y enfermedad, pero evidentemente en ese momento todavía se trabajaba, y él lo hacía, en los neuropsiquiátricos de una manera distinta de cómo se ven hoy, ¿no? Que luego lo vamos a hablar. En este sistema de pensamiento se definen las prácticas, cómo intervenir, la producción de pensamiento, el ejercicio de la práctica, cómo realizar esas prácticas, el plano social, que es el lugar, el campo de acción, los agentes de ese campo, que son los profesionales diversos, ¿sí? Y sustrato legal y jurídico. Por eso yo les nombré recién la ley. La nueva ley de salud mental, que ustedes van a ver en el manual y la van a leer, van a ver cómo hay un posicionamiento distinto. Uno normalmente o comúnmente tiene alguna idea más o menos general de lo que es esa ley, nueva ley. Pero cuando lo leamos vamos a darnos cuenta cuántas cosas que, a pesar de estar en esa ley y haber pasado 10 años en nuestro país, porque esa es nuestra ley, no se cumple. Bien. Se articula el estudio de la salud, la enfermedad, la atención, problemas de salud y enfermedad mental, investigación de las necesidades psicosociales, organización de los recursos para satisfacerlos. Llama la atención este último, ¿no? Punto. Organización de los recursos para satisfacerlos. Sabemos que en los hospitales, en los lugares específicos donde se atienden este tipo de patologías, nunca hay, sobre todo los que tienen necesidad de atenderse en un servicio público, no privado, es muy complicado poder cumplir con esa satisfacción de
de que en ese espacio nos acompañen en la resolución de la problemática que tenemos a nivel de salud mental. Interdisciplinariedad, por supuesto. Ahí se está involucrado todas las especialidades, porque si hablamos de salud mental no estamos hablando de un psiquiatra o un psicólogo solamente. Estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de asistentes sociales, de psicólogos sociales, de abogados, de todo lo que involucra a esos primeros conceptos que estuvimos hablando que tienen que ver con la salud mental, ¿sí? Para la mejor calidad de vida. Entonces, interdisciplinariedad, interprofesional, lo que decíamos, interinstitucional, que tiene que ver con la comunidad, es decir, con todo lo que rodea a esa problemática que tiene con esa persona que tiene un sufrimiento psicológico. Fundamental, no estamos diciendo nada nuevo, la familia que acompaña y la comunidad. Yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez hablar, ahora tiene la categoría de hospital de día, que se llama Espejos Cruzados, que está en el hospital de Moreno, en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Hace muchos años que está trabajando con externados, es decir, con personas con patologías a nivel psiquiátrico, pero que están externadas, no están internadas en un neuropsiquiátrico, y que tienen en ese espacio, que es un hospital que están todos los días de una determinada hora a la otra determinada hora de la tarde, y luego se van a su casa. Pero ahí tiene que haber un acompañamiento muy importante de la familia y de la comunidad. En Moreno hay otras instituciones, pero que no tienen, digamos, la envergadura que tiene este hospital de día, que se llama Espejos Cruzados, cuya directora es Ana Garay, que es psicóloga social. Hace muchísimos años que está trabajando y hace muy poco tiempo ella es la directora y luchó muchísimo y trabajó muchísimo para que sea considerado un hospital de día, con todo lo que significa en cuanto a todos los profesionales inclusive que necesita para trabajar. Y en ese espacio hay, además de la directora, que es psicóloga social y es psicodramatista, fue mi profesora de la carrera de psicodrama, hay unos cuantos psicólogos sociales trabajando. Bien, intersectorial, acciones conjuntas en los diferentes sectores vinculados a los proyectos del bienestar social de la población. Es ya muy conocida esta cuestión de que un enfermo, una persona que tiene un padecimiento psiquiátrico, muchas veces es rechazado por la sociedad. Por supuesto, muy difícil que pueda tener un trabajo, que pueda armar una familia, pero sin embargo, con esta lucha que se está haciendo a partir de esta ley, hay muchísimas cosas que se están logrando, ¿sí? En ese aspecto, para considerarlos dentro de su problemática y de su patología, las potencialidades que tienen para poder ser un agente de la comunidad que sea útil para todos. Entonces, ¿qué decía Pichón justamente en uno de sus textos? La lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino esencialmente contra los factores que lo generan y refuerzan. Como siempre, las frases de Pichón son para aprendérselas de memoria, porque fíjense, ¿no? Dice, no la lucha por la salud mental no es la lucha contra la enfermedad misma, sino esencialmente contra los factores que la generan y refuerzan. ¿Cuáles son esos factores que estábamos diciendo? Todo lo que nos rodea, todo lo que nos hace puestos en una comunidad. Si una persona sana, vamos a decirlo así, tiene
una conjunción de problemas de vivienda, de trabajo, por supuesto de alimentación, de asistencia médica, de familia. Si no hay una estabilidad emocional, seguramente va a llegar, por ejemplo, a una depresión, ¿sí? Entonces, todos estos son los factores que habla Pichón que lo generan, ¿sí? Es decir, fíjense cuánto trabajo tenemos como psicólogos sociales para trabajar desde la prevención. Esa es la idea, desde la prevención. Que esa es justamente la tarea de la cual ustedes van a dar una certificación. Bien, psicología social y salud mental. Concepción básica. Complejas relaciones entre hombre, naturaleza y sociedad. Según nuestra concepción, opera en nuestras prácticas. Psicología social y salud mental. Es decir, ¿cuál es nuestra idea básica para trabajar en el campo, como decimos siempre? Complejas relaciones, o sea, tener la vista puesta en esas complejas relaciones entre el hombre, la naturaleza y la sociedad. Y ustedes dirán, naturaleza, ¿qué tendrá que ver la naturaleza, no? Y yo creo que tiene mucho que ver, ¿sí? Tienen casi el mismo nivel de importancia. ¿Por qué? ¿Naturaleza a qué se refiere? ¿A cuál es el espacio físico? ¿Cuál es la relación que tenemos con el aire, con el agua, con todo lo que nos rodea en nuestra naturaleza, y además lo que somos nosotros como sujetos? Según nuestra concepción, opera en nuestras prácticas, o sea, acá está nuestro campo de acción. Nosotros vamos a actuar, ustedes como operadores preventivos en salud mental, en eso, preventivos, para generar y vislumbrar cuáles son las cuestiones que podemos estar acompañando, armando proyectos, con cuestiones que tienen que ver con el padecimiento mental. No padecimiento mental en cuanto a personas que puedan estar internadas en un neuropsiquiátrico, porque esa no es nuestra tarea. No somos psiquiatras ni somos psicólogos, pero sí en la prevención para no llegar a males mayores, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es entonces el criterio de salud mental? Es el análisis de las formas concretas en el aquí y ahora de la relación sujeto, condiciones concretas de existencia. Estas condiciones concretas de existencia es una frase de Pichón, por supuesto, que nosotros usamos muchísimo. ¿Cuáles son las condiciones concretas de existencia? El famoso aquí y ahora, ¿sí? Lo que nos pasa hoy. Por eso hablábamos tanto de esta cuestión de la pandemia, de lo que estamos viviendo todos absolutamente de distinto nivel o igual nivel. Son las condiciones concretas, hoy, aquí y ahora, que provocan muchas veces los padecimientos. Después que pase, si Dios quiere, todo este periodo, va a haber mucho lugar de trabajo, muchas cuestiones que nosotros podemos trabajar como prevención, porque esto va a dejar secuelas, no solamente las secuelas en lo económico, que ya sabemos que va a pasar y que vamos a tener que posicionarnos diferente, sino en lo psíquico. Cada uno con lo que tenía o tiene va a poder superar en mayor o menor medida, realimentarse, rearmarse para poder seguir adelante. Y no todos, desgraciadamente, vamos a tener esas mismas posibilidades. Entonces, va a haber mucha posibilidad de armar proyectos para no agudizar en muchos sectores esta misma problemática que estamos hablando. Bien, sujeto. Nos preguntamos por su grado de integración y la conciencia de sus conflictos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Preguntamos hasta cuánto y hasta cuándo podemos
¿Hasta cuándo tenemos que armar equipos con otros profesionales para poder acompañar, copensar con esos grupos de prevención que podemos armar para poder disminuir o que las personas con estos padecimientos puedan asumir las tareas que le corresponden y seguir adelante? Bien, esta frase está un poquito más analizada, la que dijimos recién, condiciones concretas de existencia. ¿Cuáles son? Las capacidades de aprendizaje y creatividad. De aprendizaje, acá no estamos hablando de aprendizaje escolar, estamos hablando de aprender a solucionar las problemáticas que se nos están presentando día a día y poder ser resilientes y seguir adelante. Y ser creativos también, buscándole otra solución, como decimos, otra vuelta de tuerca, ¿no? Capacidad, esas son las condiciones concretas de existencia. Reconocerse en sus condiciones de productor en relación con los otros. O sea, esto lo podríamos sintetizar con la resiliencia, con esas capacidades para poder seguir adelante. En lo social, por supuesto, universo de relaciones que el sostén ofrecen esos espacios y si es favorable al aprendizaje y las relaciones de recíproca transformación. Bien. Este es nuestro espacio de trabajo, ¿no? Lo social, lo comunitario. Entonces, con los recursos que tenemos, no solamente lo profesional, nuestro bagaje, nuestra mochila de herramientas, sino con la comunidad, con los que forman parte de ese barrio, de esa no sé, club social de barrio o lo que fuere, poder trabajar para poder ellos mismos, como decimos siempre, o sea que nosotros no somos los que damos la solución, sino que acompañamos para que se puedan hacer cargo de la problemática y poder continuar con una vida normal o una vida saludable. Entonces, por eso decimos que la salud mental es una construcción social. Salud mental y concepto de emergencia social. Estamos en un momento de emergencia social, justamente. ¿Qué es una emergencia? Es algo que que apareció de golpe, inesperadamente, que nadie se lo pensaba y que es urgente poder sacar de la galera los recursos para poder seguir adelante. Eso es una emergencia social, ¿no? Salud mental, adaptación activa a la realidad. Frase más que conocida por nosotros, ¿sí? Bien, hoy intenso padecimiento instalado en la vida social. Esto parece escrito, no está escrito hoy, pero el texto que ustedes van a leer parece escrito hoy, ¿sí? Porque es hoy, ayer y hace 50 y pico de días, que es un intenso padecimiento instalado en la vida social. Las ollas populares, las personas que pierden a sus familiares, las personas que con muchísimas necesidades de todo tipo, es hoy lo que estamos viviendo. Bien, y acá como definición final dice que es una emergencia social, situación que invade la vida social nueva y desestructurante. ¿Nos desestructuró o no? De un día para otro cambiamos totalmente nuestro estilo de vida, en todos los aspectos. Merece comprensión y acción, situación límite, donde hay un gran sufrimiento psíquico, ¿sí? Nosotros, o ustedes, mejor dicho, se están preparando para ser operadores preventivos de salud mental. No olviden todo esto que nos está pasando por el cuerpo, porque así como ustedes tienen los grupos operativos para poder pasar por el cuerpo toda la teoría
y saber qué pasa cuando formamos parte de un grupo y poder luego ser psicólogos sociales y ser coordinadores el año próximo. Ya han tenido el teórico de observador, que es el primer paso. Fíjense cuánto material tenemos que capitalizar en estos tiempos para poder ser un buen operador en salud mental, ¿sí? Espero que todos tengan este manual. Desde el principio de año lo estuvimos viendo que lo tenían que tener, y si no, creo que, no sé si en Maru está, la verdad que no me recuerdo, y ustedes van a leer desde donde comienza el libro hasta, lean todo lo que quieran, ¿no? Hasta la página 16, que serían 3 capítulos, que es concepto de salud de enfermedad, concepto de salud mental, la salud como modelo biopsicosocial. Ese material, por supuesto, lo tienen en este libro. Lo acabamos también de ver desde algún lugar. Acá hay otro material que yo agregué. Y al final de este manual tienen la ley. La ley de salud mental está en la página 90. La ley 26657, la van a leer porque ahí van a enterarse de las cosas que realmente están instituidas como ley y que desgraciadamente no se cumplen, ¿sí?, en nuestro país. Por eso hay que, en lo posible, si ustedes realmente lo sienten, cuando ya estén recibidos, trabajar desde aquí, desde la prevención. Bien, esto es este libro. Después hay un libro muy interesante que es La salud mental como construcción colectiva, que yo se los recomiendo si ustedes lo pueden encontrar o leer. Está recopilado por Beatriz Romero, pero en realidad es un libro que tiene en cada capítulo, desde empezando por Ana Quiroga, y muchas experiencias de trabajo en el campo, justamente, ¿no? Por ejemplo, intervención comunitaria en la emergencia social del año 2001, después abordaje psicosocial de una situación de emergencia en enero del 85 en Mendoza. Son experiencias de trabajo en el campo sobre lo que estamos hablando hoy, sobre la salud mental. Yo se los voy a mandar, por supuesto, se los voy a hacer todo por escrito, para que ustedes lean lo que acabo de decirle. Y además, para que vean en YouTube, hay 2 videos muy interesantes de la provincia de San Luis, del doctor Pellegrini, donde él trabaja transformando un hospital psiquiátrico en San Luis a un hospital con apertura comunitaria. Es muy conmovedor, por momentos es duro, es difícil lo que se ve en ese video, pero realmente es muy aleccionador. Y de qué manera Pellegrini y sus colaboradores trabajaron para externar justamente lo que estábamos diciendo a los enfermos psiquiátricos que estaban mejor añares en ese espacio. Y también miren en YouTube un video que hay sobre el espejos cruzados, que era lo que yo les decía hoy del hospital de día de Moreno. Bueno, espero que tengan muchísimo material y que lo hagan con mucho placer, porque es una tarea en la cual todos estamos involucrados y que realmente como agentes de la prevención es muy importante que ustedes realmente estén bien preparados. Bueno, alumnos, nos vemos en cualquier momento.